生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Jugador de un puñetazo capítulo 21. 9 de septiembre de 2025. Un bar mal iluminado, ciudad SPS Glocken. 23:30 y era una noche más en la extraña y oscura ciudad. La gente se dedicaba a sus quehaceres en este mundo extraño, similar pero diferente al real, gobernado por armas. Y dentro de un sencillo bar, donde mucha gente estaba viendo una entrevista televisiva, un jugador importante y algo terrible y siniestro estaba por comenzar. Todo parecía normal en ese momento. Todo tipo de jugadores con apariencias diferentes, la mayoría de ellos siguiendo el código de vestimenta estereotipado de la gente del ejército, películas de acción o cualquier cosa relacionada con las armas, algunos simplemente disfrutando o charlando con sus amigos, muchos escuchando lo que Xexed, el ganador del último Bullet of Bullets, estaba diciendo en su entrevista del grupo ganador de esta semana de Moestream. Yamikaze, el que había obtenido el segundo lugar en el torneo, también estaba allí con él, habiendo sido invitado a una discusión con el campeón real sobre las configuraciones de personajes. A pesar de este evento un tanto interesante, todo parecía perfectamente normal, solo otra noche más en el mundo virtual, y luego se puso de pie. No hubo ninguna advertencia. No hubo una gran fanfarria ni un cambio en la música de fondo, ningún sonido o efecto de luz siniestro, y, sin embargo, en el momento en que la figura oscura se puso de pie, todos en el bar se dieron cuenta de su presencia. Era alto y llevaba un manto que le cubría todo el cuerpo con una capucha encima. Eso por sí solo habría levantado sospechas en el mundo real, pero en este no era algo que pudiera considerarse verdaderamente fuera de lo común. Pero había algo mal en él. La capa que llevaba, era oscura. Demasiado oscura. Como si la hubieran hecho sacando un trozo del cielo nocturno, pero quitándole todas las estrellas. Y, si uno miraba más de cerca, casi podía jurar que la oscuridad que había dentro estaba pulsando, susurros que salían del manto como si estuviera hecho de una niebla oscura. En silencio, la figura oscura levantó la cabeza. Dos ojos rojos antinaturales, que brillaban como puntos de fuego en una oscuridad etérea, miraban hacia arriba, haciendo temblar a todo aquel que los miraba. Pero la mirada sobrenatural los ignoró a todos, fija en una sola cosa. En la televisión del bar, se mostraba cómo Xexed despotricaba sobre la superioridad de los jugadores de tipo fuerza sobre los de tipo agilidad. De repente, la siniestra oscuridad pareció retroceder de alguna manera, empezando por esos puntos rojos antinaturales. Pero lo que se reveló fue quizás aún más aterrador, en cierto modo. Era una cara con forma de calavera, hecha de metal plateado oscuro. Los jugadores que miraban fijamente intentaron calmarse, decirse a sí mismos que solo estaban haciendo un gran alboroto de la nada, que era solo un extraño accesorio para la cabeza, pero, por alguna razón, había algo que los hizo sentir un miedo frío mientras miraban la cara. Entonces, un brazo emergió de la oscuridad del manto. Estaba envuelto en vendas de color rojo oscuro, que casi parecían estar latiendo. Como un latido de corazón. En la mano de la figura oscura había una pistola completamente negra. Parecía algo completamente común, nada especial, completamente intrascendente y poco impresionante en comparación con la mayoría de las armas raras de ese mundo. Pero su mera aparición hizo que todos se sintieran aún más nerviosos. Porque esa arma era tan equivocada como su dueño. Algo que no debería existir. Como si no estuviera hecha de polígonos que simulaban ser de metal, sino de algo mucho más siniestro, más oscuro. Y entonces, la figura oscura finalmente habló, con una voz profunda y resonante, que pareció resonar en las almas de todos. Xexed. Tonto arrogante. Basura del mundo. Has pecado y has sido juzgado. Tu castigo es la muerte. El siniestro jugador apretó el gatillo. El disparo resonó en el bar, que de repente quedó en silencio, como si se tratara de una explosión en medio de un lago en calma.
Una mancha negra apareció en la televisión virtual. Por un instante, la idea de reírse de esa acción estúpida cruzó por la mente de los jugadores allí reunidos, pero había algo, en lo más profundo de ellos, una especie de instinto de supervivencia, que les decía que no lo hicieran. Que se alejaran de él lo más que pudieran. Que corrieran. Para sobrevivir. Oscuridad. Como una enfermedad viviente, comenzó a propagarse por la pantalla del televisor, formando una especie de telaraña antinatural. Al mismo tiempo, todos los que estaban mirando pudieron ver cómo, en el espacio virtual que era el escenario del grupo ganador de esta semana, Xexeet se quedó congelado de repente, con el rostro torcido en una mueca extraña y agonizante. Entonces su cuerpo estalló en polígonos y apareció un mensaje de error con las palabras desconectado en el lugar donde había estado. Nadie dijo una palabra, todos se quedaron congelados en el lugar mientras la pantalla que había sido filmada seguía cubriéndose con la oscuridad que se extendía. Luego, lentamente, la figura oscura volvió su mirada carmesí hacia ellos, de alguna manera mirando a todos y cada uno de los jugadores dentro del bar al mismo tiempo. Y miedo. Se oyó de nuevo un disparo. Un jugador que había empezado a ponerse de pie para cerrar sesión cayó hacia atrás, con un agujero de bala en la cabeza y una oscuridad con forma de telaraña que empezaba a cubrir su cuerpo destrozado. Se empezaron a escuchar gritos, al tiempo que varias personas corrían o intentaban materializar sus armas. Terror y se empezaron a escuchar más disparos, los avatares caían mientras se retorcían de agonía mientras la oscuridad se extendía para cubrirlos, los gritos aumentaban en volumen cuando alguien empezó a disparar a la figura oscura con una ametralladora. Las balas lo atravesaron como si su cuerpo estuviera hecho de humo. Y entonces la oscuridad explotó hacia afuera, como zarcillos oscuros. Los gritos aumentaron nuevamente. Fuerza y un jugador llamó a sus amigos mientras salía corriendo de los bordes oscuros, su mente le gritaba que no mirara las sombras que envolvían todo detrás mientras miraba hacia la puerta del bar, donde dos jugadores que conocía le gritaban que fuera más rápido. Solo un par de metros más y lo lograría. Y entonces se detuvo en seco, con un sonido enfermizo resonando en el aire. Él era distraídamente consciente de que sus amigos gritaban y huían mientras él miraba hacia abajo, hacia su pecho. Había una cosa con forma de aguja, hecha de oscuridad pura, que apuñalaba su cuerpo de lado a lado. Ni siquiera pudo gritar antes de que se alejara, lo hizo tambalear como una trampa del infierno y pronto lo arrastró al centro de la oscuridad, cara a cara con esos impíos ojos rojos. Recuérdalo todo. Recuerda y ten miedo. Miedo de mí. Miedo de nosotros. Miedo del nombre, el hombre finalmente gritó con todas sus fuerzas, incluso cuando el cañón del arma negra tocó su frente. El nombre de Dead Gun. Estallido. 7 de octubre de 2025. Tokio, Japón. Un restaurante de aspecto elegante, 11:05 y con un suspiro, Kirigaya Kazuto abrió la puerta y miró a su alrededor con una mezcla de incomodidad y fastidio. Este era el tipo de lugar a que nunca entraría y al menos no solo. Y, definitivamente, solo en una ocasión absurdamente especial o algo similar. Siendo directo, el lugar daba la impresión de caro con solo mirarlo desde afuera. Una vez dentro, esa sensación solo parecía multiplicarse exponencialmente. Y disculpe, ¿puedo ayudarle en algo?, preguntó de repente un camarero al muchacho silencioso, quien notó fácilmente el tono ligeramente molesto del hombre mientras lo miraba de arriba a abajo. El jugador no podía culparlo, por supuesto. Dejando a un lado su aspecto y su edad, por no hablar de que estaba solo, la sencilla ropa en blanco y negro que llevaba no daba la impresión de ser alguien capaz de pagar nada en ese restaurante. En realidad, yo, Kirigaya-kun, gritó una voz familiar, haciendo que el chico cerrara los ojos y suspirara molesto, mientras el camarero parpadeaba y se daba la vuelta, mirando al hombre de anteojos con traje y corbata que les hacía señas alegremente. Me preguntaba cuándo llegarías. Ven, siéntate. Disculpe, que tenga un buen día, murmuró secamente el chico de cabello negro antes de caminar hacia la mesa del hombre y sentarse al lado opuesto, mirándolo con el ceño fruncido.
Está bien, Kikuoka, no te andes con tonterías esta vez, ve al grano. ¿Para qué me llamaste? Vaya, esa es la manera de hablarle a un amable oficial del gobierno y compañero de juego. Relájate un poco, Kirigaya-kun. ¿Por qué no pides algo? Porque todo lo que hay en este menú supera con creces lo que puedo ahorrar en meses, gracias, respondió ácidamente el jugador con un dejo de fastidio. Y yo pagaré. Y disculpe. ¿Puede traerme el helado más grande que tenga? Gritó de repente el chico a un camarero que pasaba, con un brillo hambriento en los ojos, que le hizo parpadear confundido antes de alejarse. Bueno, hablemos. Tengo que encontrarme con alguien más tarde, así que, por favor, resúmalo lo mejor que pueda. En 20 palabras, si es posible. ¡Ay, qué frío!, murmuró el hombre mientras sacudía la cabeza. Incluso cuando nos vemos en Halo, tú y tus amigos siempre me tratan con frialdad. Al pensar en las palabras del hombre, Kazuto se dio cuenta de que tenía más o menos razón. A pesar de que Kikuoka se había creado un avatar de Halo, una ondina llamada Chiseiget, para investigación de propósitos de realidad virtual, como una excusa obvia para acercarse a él y a los demás, por razones en las que ni siquiera quería molestarse en pensar, todavía ignoraban al hombre cada vez que se encontraban casualmente en una mazmorra o en una batalla de jefes. No importaba lo inocente que el hombre afirmara que eran sus acciones, tanto él como Sugu sabían que había algo en él que no era bueno. No se podía decir que fuera exactamente malvado o siniestro, pero ambos hermanos Kirigaya estaban seguros de que, fuera lo que fuese que el hombre escondía, sería mejor que se mantuvieran alejados de ello. El resto de sus amigos se habían apresurado a seguir su ejemplo, después de que dieran algunas explicaciones sobre de dónde conocían a la excesivamente amistosa Undine. Aún así, cuando el hombre lo había llamado ayer para reunirse en ese lugar, había habido algo que le había dicho que fuera a escuchar lo que tenía que decir. Tal vez había notado algo verdaderamente preocupado en la voz de Kikuoka. Tal vez había sentido que el hombre de anteojos no estaba bromeando esta vez. Tal vez había sido algo completamente diferente. Pero fuera lo que fuese, allí estaba, así que no serviría de nada pensar en qué hubiera pasado si. Todavía estoy esperando y bueno, iré al grano. Kikuoka sacó una tableta de su maletín y lo miró con una seriedad inusual mientras le mostraba lo que había en la pantalla. Échale un vistazo a esto. ¿Qué? Confundido, el jugador miró los diversos informes de personas hospitalizadas, y también lo que parecía la historia de un reportero sensacionalista escrito sobre una sombra oscura atacando en un bar. ¿Y qué diablos es esto? La poca información que se le permitió al público conocer. Déjenme darles los hechos completos. Hace casi un mes, este hombre, el empleado del gobierno, señaló la imagen de un jugador de aspecto confiado con algunas gafas oscuras. Murió. Su nombre en el juego de Morgal que jugaba era Axel. En la vida real, era Shigemura Tamotsu. La última vez que fue visto estaba dando una entrevista en un popular programa en línea sobre Vermo cuando de repente pareció tener algún tipo de ataque y fue desconectado a la fuerza sin previo aviso. 2 días después, encontraron su cadáver en su apartamento después de que uno de sus vecinos notara el mal olor y llamara a la policía. ¿Y qué tiene de extraño?, preguntó Kazuto a pesar de que su cordura le rogaba que no lo hiciera, casi sintiendo que algo loco estaba a punto de revelarse. ¿No debería la policía investigar y...? Porque no había ninguna señal de que hubieran forzado la entrada de su apartamento. Vivía solo. Además, la policía no pudo encontrar ninguna causa real de su muerte. Es como si su corazón simplemente se hubiera parado, sin razón alguna. ¿Un ataque al corazón? Eso hubiera sido aterrador, ¿verdad?, preguntó retóricamente el hombre antes de negar con la cabeza. Pero no, como dije, es como si el corazón del hombre simplemente fallara y dejara de latir sin razón alguna. No se encontró ningún rastro de envenenamiento en él y no había heridas en su cuerpo. Lo único que los agentes pudieron decir que era inusual fue una expresión de terror en su rostro. Y bueno, aceptaré que eso es un poco más inusual, pero todavía no veo cómo esto sucedió al mismo tiempo, interrumpió Kikuoka mientras señalaba el artículo en la pantalla pequeña sobre el incidente en un bar virtual.
Dentro del BRMO en el que Xexed era famoso, Gungale Online, un jugador desconocido de repente comenzó a declarar algo extraño mientras transmitían su entrevista, como si le tuviera rencor. Luego sacó una pistola y disparó la imagen de Xexed en la pantalla. Según la información que obtuvimos de los sobrevivientes del incidente, esto sucedió más o menos al mismo tiempo que murió Shigemura Tamotsu. Espera, ¿qué quieres decir con sobrevivientes?, murmuró el jugador, a quien cada vez le gustaba menos con cada explicación. No me digas eso, 8 personas más en ese bar fueron disparadas por este misterioso jugador esa noche. Sin embargo, afortunadamente, todos ellos fueron encontrados por sus familias o amigos antes de que fuera demasiado tarde. Suspirando, el hombre miró hacia un lado con una expresión sombría. Todos están en coma. La causa fue certificada como ataques de epilepsia. ¿Qué? La voz de Kazuto era increíblemente baja mientras hacía la pregunta. Lo que sea que haya pasado ahí fue algo que parece fuera de lugar. Antinatural. La gente que escapó y a la que pudimos interrogar y divagó tonterías. Cosas locas, sobre un monstruo hecho de oscuridad con ojos rojos y puso un archivo de audio en la pantalla de la tableta y de repente le prestó al jugador un par de auriculares. Mira, escucha esto. Es lo que uno de los supervivientes logró grabar mientras se escondía debajo de una mesa mientras todo esto sucedía. Sin decir palabra, el chico de cabello negro tomó el equipo que le ofrecían y se lo puso, comenzando a reproducir el archivo de audio. Su rostro pasó de sorprendido a conmocionado y finalmente a fruncir el ceño cuando escuchó lo que estaba sucediendo, gritos y disparos llenando el fondo varias veces, y sin embargo, la voz del siniestro jugador todavía era perfectamente clara, como un cuchillo que atravesaba la oscuridad y se adentraba en el alma. El nombre de Deadgun, oyó finalmente antes de que sonara otro disparo. El archivo de audio terminó poco después. Y bueno, déjame adivinar, levantó la cabeza y se sorprendió mucho al ver la expresión inexpresiva del chico. A pesar de lo loco que suena, ¿crees que este tipo llamado Deadgun tiene poderes de algún tipo, que le permiten matar o poner a alguien en coma a su antojo? Y me llamaste aquí porque tienes pruebas suficientes para saber que al menos algo está sucediendo y necesitas ayuda especializada, ¿verdad? Sí. Quiero decir, hubo otra víctima hace casi 2 semanas, otro jugador de Go llamado Usugio Tarako. Estaba dando un discurso frente a su escuadrón cuando, según se informa, apareció este Deadgun y le disparó, desconectándolo, luego a otros 3 miembros de su escuadrón cuando intentaron defenderse antes de escapar. Cuando nos enteramos de esto, envié a la policía a investigar las direcciones de todos los jugadores desaparecidos en el mundo real. Efectivamente, encontraron a Usugio Tarako muerto sin razones aparentes y a sus 3 miembros del escuadrón en coma por ataques de epilepsia. Una vez más, aparentemente nadie había entrado en sus casas. Diablos, 2 de los miembros del escuadrón vivían con 2 o más personas y aseguran que nadie entró allí cuando esto sucedió. Entonces si él solo mata a gente importante y deja en coma a cualquiera que se interponga en su camino, y reflexionó Kazuto antes de mirar fijamente al hombre de las gafas. Sabes que no hay forma real de que pueda lastimar a alguien del mundo virtual, ¿verdad? Especialmente con las funciones de seguridad de Amuspere. Sí, y eso es lo que tanto asusta a mis jefes. Puede que estemos ante otra crisis para la industria de la realidad virtual, ¿sabes? Lo más extraño, sin embargo, es que los que están en coma parecen, bueno, perfectamente bien. Es decir, los médicos incluso garantizan que pronto despertarán. No tiene ningún sentido. Mirando hacia abajo, Kikuoka parecía claramente desconcertado. Entonces, para resumir, ¿quieres que entre el Go, encuentre a Deadgun, haga que me dispare para descubrir cuál es su truco y detenerlo porque nadie en tu maldita agencia gubernamental supuestamente dedicada a estas cosas es lo suficientemente competente para hacerlo? ¿Sí? No es exactamente como lo diría, pero, bien, ¿por dónde empiezo? Suspiró el jugador para sorpresa del hombre, lo que hizo que levantara la vista en estado de shock. Quiero decir, supongo que al menos deberías tener una pista que me guíe hasta este tipo, ¿no?
Sí, de hecho, tenemos razones para creer que Deadgun podría intentar participar en el Bullet of Bullets, un torneo PvP que se lleva a cabo para determinar quién es el jugador más fuerte de Go. El tercero es en 6 días, así que, ¿de verdad vas a hacer esto? Tengo la sensación de que, de todas formas, lo habría hecho si no me lo hubieras dicho. He empezado a resignarme a que mi vida está condenada a parecer siempre la trama de algún loco anime de acción, murmuró el chico antes de ponerse de pie y mientras sostenía todavía el carísimo y enorme postre helado que le habían traído. Además, supongo que el trabajo de un héroe es detener al loco y espeluznante asesino en serie y Dios, cómo extraño los tiempos en los que mi vida se desarrollaba frente a mi PC y se dio la vuelta mientras comenzaba a hablar. Kazuto saludó al hombre. Llámame más tarde para darme los detalles de esto, ¿de acuerdo? Ni siquiera vas a preguntar cuánto te vamos a pagar, cuestionó el hombre con sincera sorpresa. Y espera, ¿vas a pagarme? Parpadeó el jugador también con sincera sorpresa, haciendo que el hombre de anteojos parpadeara y maldijera, al mismo tiempo que una sonrisa aparecía en el rostro del chico de cabello negro. ¿Sabes qué? Y voy a hacer esto gratis. Pero ya cambio, me deberás un favor. ¿Qué clase de favor? Preguntó Kikuoka con cautela mientras veía la sonrisa inocente del chico. Oh, ya sabes, una cosa u otra, dijo Kazuto, quitándole importancia mientras se alejaba. Siempre es bueno tener a alguien del gobierno en deuda contigo, ¿verdad? Y ahora, si me disculpas, tengo que encontrarme con un amigo. Más tarde. Mientras permanecía sentado y aturdido durante 5 minutos más, el hombre de las gafas se daría cuenta demasiado tarde de que el niño también se había llevado el cuenco y la cuchara del restaurante cuando se fue a comer alegremente su helado. El cheque resultó considerablemente más caro de lo que había planeado y el Palacio Imperial y sus jardines circundantes eran probablemente uno de los lugares más emblemáticos de todo Japón. Aunque no era tan famoso fuera del país como otros lugares como la Torre de Tokio o los numerosos templos de Kioto, nadie que fuera originario del país del sol naciente podía pasar toda su vida sin conocer la belleza de este lugar. Era el lugar perfecto para que las familias vinieran a pasar un buen rato, los deportistas vinieran a practicar libremente, la gente normal disfrutara de la vista ya, sensei. ¿Has venido? Sonrió Asuna mientras agitaba una mano hacia el parpadeante Kazuto, quien rápidamente se quitó de encima su mirada cautivada al verla con la chaqueta y falda blanca y roja que vestía, aún sin acostumbrarse a verla, o más exactamente, lo bonita que era, sin armadura a pesar de haber estado fuera de Sao durante casi un año. Sí, no te sorprendas tanto. Prometí que lo haría, ¿verdad? Y también un gran lugar para que las parejas tuvieran una cita. Por supuesto, no era eso en absoluto. Se trataba simplemente de dos muy buenos amigos que salían a charlar un rato, disfrutar de la vista y pasar un buen rato. Dos amigos que casualmente eran un chico y una chica. Uno de los cuales había confesado abiertamente que le gustaba el otro, que a su vez estaba muy enamorado de ella. Y cuanto más Kazuto intentaba señalarlo en su cabeza, más se daba cuenta con horror de que esto era totalmente una cita. Pero no había tenido el corazón para negar la alegre petición de su discípula cuando lo llamó para pasar un rato hablando como en los viejos tiempos el otro día. Al menos no lo había llamado una cita, pero aún así lo había puesto muy nervioso la forma en que Sugu había estado mirándole en los últimos días y bueno, ¿por qué no nos ponemos en marcha? La alegre voz de Asuna lo sacó de sus pensamientos, la chica lo arrastró de la mano hacia los jardines del este. Tenemos mucho que ponernos al día. Asuna y nos vimos ayer en la escuela, dijo el jugador con una gota de sudor mientras seguía el ritmo de la chica. Ninguno de ellos se percató de cómo a casi 600 metros de ellos, una figura que iba en bicicleta se detuvo, mirando la escena con el ceño fruncido y agarrando con fuerza el manillar. Entonces sí tenías razón. Están aquí, Shiori-san. La figura parada en la parte trasera del vehículo suspiró y miró con incertidumbre a la chica que la llevaba antes de fruncir el ceño levemente hacia la pareja que se alejaba. Sí. Te dije que mi red de información funcionaría, Suguha-chan. Hiciste que Asuna-san te dijera por error a dónde iba, ¿verdad? ¿Y los vamos a seguir o qué?
preguntó el informante mientras miraba hacia un lado, esquivando la pregunta. Durante los siguientes 30 minutos, ambos adolescentes caminaron tranquilamente por los jardines, disfrutando del clima y de la compañía del otro mientras hablaban alegremente y se preguntaban sobre varias cosas que habían estado haciendo o planeando hacer. Sin embargo, nunca se dieron cuenta de los dos acosadores que los seguían, ni de lo oscuras que se volvían sus auras con cada minuto que pasaba. «Ay, esto es bueno», dijo Asuna sonriendo mientras ella y Kazuto se sentaban en uno de los muchos bancos de la zona, con una lata de té helado en la mano. «¿Te recuerda un poco a los viejos tiempos, sensei?» «Sí, lo hace», murmuró suavemente el chico mientras miraba al cielo, sus ojos vagando por un momento hacia la vista del Palacio Imperial antes de caer sobre la chica de cabello castaño. ¿Recuerdas cuando pasamos 3 días recorriendo la jungla principal del tercer piso solo para completar esa misión? Jajaja, ¿sí? Tu sentido de la orientación no era muy bueno en aquel entonces, como el de Saitama. Oye, eso me ofende. Aprendí a saltar para encontrar mejor las direcciones, es solo que esa jungla era demasiado espesa. Gritó el chico con fingida molestia, antes de que ambos intercambiaran otra mirada y comenzaran a reír de nuevo. ¿Y qué están diciendo? No puedo escuchar nada desde aquí. Sugua-chan, estamos a casi 500 metros de ellos, me preocuparía si realmente pudieras escucharlos, murmuró Shiori antes de mirar desesperanzadamente a la pareja que reía. Siendo honesta, estaba empezando a perder toda esperanza sobre sus propios sentimientos a medida que pasaba el tiempo, y podía ver al resto de las chicas del gremio pasando por lo mismo. A ella le gustaba Kirito y Kazuto. Realmente le gustaba. No estaba segura de poder asegurar con toda su alma que amaba al chico, pero siendo un adolescente nadie podía culparla por no ser una experta en sus sentimientos. Cuando había comenzado, todavía podía recordar al chico engreído de la prueba beta, siempre bromeando o enfadándose con ella, y ella riéndose abiertamente con él o de él. Luego, cuando el juego de la muerte que el verdadero Sao había comenzado, conoció a su yo real y los locos poderes que había obtenido sin razón aparente, y que eran aún más locos por ser de alguna manera paralelos a los de un manga. Rápidamente, había llegado a ver que él se convertiría en una fuerza impulsora, un bastión de esperanza. Alguien que podría darles a todos la motivación que necesitaban para realmente completar el juego. Ya había comenzado en ese entonces. Podía recordar claramente haber pasado muchos días con el maestro y el discípulo, entablando amistad con Asuna y conociéndola a ella y a Kirito aún más. Sin casi darse cuenta, el tiempo que pasaba lejos de ellos se hizo cada vez más pequeño, e incluso comenzó a pasar la mayor parte de su tiempo libre subiendo de nivel aprovechando toda la información que reunía, solo para estar segura de que no la dejaran atrás. Pero había estado persiguiendo a sus dos únicos amigos verdaderos, o a algo más. Y tal vez había sido el día en que investigaron e hicieron esa búsqueda de pesadilla juntos en el piso 22. Ella todavía podía recordar haber estado muerta de miedo de esa cosa mientras él actuaba simplemente molesto y despreocupado, siempre cubriéndola y protegiéndola. Podía recordar cómo no solo no se quejó, sino que incluso la recibió con una sonrisa incómoda cuando comenzó a quedarse abiertamente con él y su grupo durante todo el incidente de Sachi. Cuando anunciaron su intención de formar un gremio, ella se unió sin dudarlo. La Asociación de Héroes Unidos se convirtió en su familia, su hogar y cuando se dio cuenta, ya estaba perdidamente enamorada del idiota de blanco y negro. Y, como descubrió más tarde, todas las chicas que lo rodeaban también lo estaban. Lo más gracioso fue que el tipo no había intentado hacer nada para provocar algo así. Simplemente había sido él mismo. Como si su mera forma de ser atrajera a la gente hacia él y se propusiera hacer lo mejor por ellos. Y tal vez era hora de que se rindiera. Sabía que probablemente nunca tendría la misma oportunidad que Asuna, incluso si reunía el coraje para decirle al chico sus sentimientos en su cara. Diablos, incluso la chica con la que estaba en ese momento tenía más posibilidades con él que ella, y ella era la hermana pequeña del chico, adoptiva, pero aún así. Tal vez sería mejor si ella simplemente y el sonido de su teléfono interrumpió su oscura línea de pensamientos, haciéndola parpadear.
Confundida, dejó de mirar hacia la pareja que conversaba para agarrarlo y mirarlo. Argo-chan, no te rindas. Todos podemos ser felices si nos esforzamos lo suficiente. Besos, Estrella igual de. Shiori apartó la mirada de la pantalla y miró de un lado a otro y a su alrededor a la velocidad del rayo, con los ojos muy abiertos. Temblando, tocó el hombro del ceñudo Kendoka. Oye, Sugua-chan, le dijiste a Estrella que vendríamos aquí. ¿Eh? Estrella. Confundida, Sugua miró a la chica nerviosa detrás de ella, recordando distraídamente lo extraño que era que la actitud de la chica y hacia su hermano adoptivo no hubiera cambiado en lo más mínimo incluso después de besarlo, actuando como si nada hubiera pasado. No hablé con ella ayer. ¿Por qué? Y hay cámaras por aquí, ¿verdad? Y eso creo. Estamos en el Palacio Imperial, después de todo, nunca más podré volver a dormir tranquilo. Ignorante de la confusión que atravesaba la mente de su hermana menor oculta, Kazuto miró nerviosamente a Asuna antes de mirar hacia la figura del palacio una vez más. La niña ya había estado en silencio durante casi 30 segundos, y el niño simplemente sabía que eso significaba algo importante. Que la verdadera razón por la que lo habían llamado a este lugar iba a ser revelada y Kazuto-kun susurró de repente la chica. Hemos pasado por mucho, ¿no es así? Sí, lo hemos hecho, asintió lentamente el jugador, con voz tranquila y seria al notar que ella no lo estaba llamando sensei. Probablemente, más de lo que podría haber imaginado en mi vida. Y creo que ya lo he dejado claro antes, pero y te amo, Kazuto-kun. Sonrojada, la chica de cabello castaño bajó la mirada antes de estabilizarse y mirarlo directamente. Entonces, por eso y necesito saber. ¿Qué piensas de mí? La sorpresa llenó el rostro del chico mientras observaba la mirada determinada de Asuna, un extraño fuego ardiendo detrás de los ojos de la chica. Yo incluso si dices que solo me ves como tu discípula o como una buena amiga y lo entenderé. Pero por favor ¿y puedes decírmelo? Hubo un momento de absoluto silencio. Las dos muchachas que observaban contuvieron la respiración, acercándose lentamente hasta que pudieron escuchar lo que decían. El rostro de Kazuto pasó de la sorpresa a la culpa. Luego, pareció dudar por un momento, como si temiera el efecto de lo que estaba a punto de decir, antes de aparentemente resignarse y mirar hacia abajo. Me gustas, Asuna. Mucho. El mundo se congeló. El rostro de Asuna pasó de la sorpresa absoluta a la felicidad absoluta. Shiori hizo una mueca de dolor, fuerte, e ignoró el dolor que sintió en el corazón al mirar a la joven frente a ella, que de repente parecía como si su alma hubiera sido aplastada, se estaba volviendo loca o podía sentir la bicicleta temblando de felicidad. Sensei y yo y... Pero, me gusta Sugu de la misma manera. El mundo parpadeó. Todos lo hicieron. Asuna, Sugua y Shiori sintieron que sus mentes sufrían de repente un error estrepitoso cuando las palabras del chico finalmente se registraron. ¿Eh? Murmuraron tontamente tres voces femeninas al mismo tiempo, aunque Kazuto solo pudo escuchar una. Yo quería ser sincera, así que lo haré. No está bien veros siempre peleando así por mí. No vale la pena y. No quería poneros triste, pero esto tiene que terminar. Así que sí, me gustan los dos. Suspirando, la voz del jugador de repente parecía mucho más suave que antes. Ahora puedes insultarme o lo que sea, si quieres. No me quejaré, probablemente lo merezca. Ya veo. ¿Hay algo más que quieras decir, sensei? Y aún y encuentro a todas las chicas del gremio muy atractivas. Se aventuró Kazuto, decidiendo que ser totalmente honesto probablemente ya no le haría daño en ese momento. El eco de la bofetada que sacó a los dos espectadores de su estupor demostró que estaba equivocado. Parpadeando, el chico de cabello negro se encontró mirando dolorosamente al cielo desde el suelo cubierto de hierba, con un escozor feroz en la mejilla derecha. Asuna parpadeó un par de veces antes de mirar fijamente su mano levantada como si fuera un objeto totalmente extraño. Luego, su rostro se torció en una expresión de pánico y culpa mientras miraba al chico. Yo no quería ir. Quiero decir, fue un reflejo y estoy acostumbrada a que ni siquiera lo sientas, así que
Aparentemente incapaz de formar una oración coherente, la chica de cabello castaño se dio la vuelta y salió corriendo tan rápido como pudo. Me lo merecía totalmente, sentenció el jugador mientras cerraba los ojos, sintiéndose extremadamente aliviado y extremadamente triste al mismo tiempo. No estaba realmente consciente del sonido de una bicicleta alejándose a toda velocidad ni de una voz familiar que gritaba "va, baja la velocidad". Gracias al caos que recorría su cabeza en ese momento. También tengo que decirle la verdad a Sugu cuando llegue a casa. A pesar de sus palabras, Kazuto permaneció tendido allí durante varios minutos antes de finalmente ponerse de pie. Probablemente acababa de perder a su mejor amigo, y probablemente perdería todo el afecto de su hermana pequeña al final del día, pero sabía que ya había pasado suficiente tiempo. No podía soportar ver a las dos chicas que amaba. Dios, finalmente había podido pensarlo sin temblar, peleando por él cuando sentía que realmente no merecía a ninguna de ellas. Y el chico solo deseaba que ese pensamiento no fuera tan deprimente. Con suerte, en algún lugar, alguien estaba teniendo un día peor que él y Behemoth no estaba teniendo un buen día. Parecía un día de trabajo bastante normal cuando había comenzado. Escoltar a un pequeño grupo de cazadores a través de la zona este de ida y vuelta. Los cobardes como ellos eran lo que hacía que su trabajo de guardaespaldas fuera rentable, por lo que realmente no se quejó de lo largo que fue la caminata, a pesar de lo extremadamente aburrido que había sido. Solo otro día ganándose el sustento en Gungale Online, el Bemorg más difícil que existe. Entonces, el escuadrón PvP los atacó. Había estado sonriendo como un loco cuando empezó, quitándose la capucha y disfrutando la mirada en las caras del otro equipo al ver su minigun GM-134, esa mirada de "estamos jodidos" que tanto amaba, antes de comenzar a desatar el infierno sobre ellos, cuando todo salió mal. La primera señal que los casi 10 jugadores de ambos bandos recibieron de que algo no iba como debía fue cuando un fuerte boom llenó el área. Entonces, Dine, el líder del escuadrón PvP, voló hacia atrás mientras su cabeza explotaba. La mirada de sorpresa en su rostro fue lo último que todos vieron antes de que su sombrero de vaquero volara y se hiciera añicos en polígonos, seguido por el resto de su cuerpo. ¡Mierda! Es ella. Gritó el líder del escuadrón que había contratado a Behemoth, haciendo que todos gritaran en pánico y se cubrieran, mirando a su alrededor y apuntando frenéticamente sus armas. El usuario de la minigun era el menos móvil del grupo, en todos los sentidos, por lo que optó por probar suerte y quedarse fuera, ahora que todos podían ver de dónde vendría la línea de predicción, antes de que apareciera sobre la pared rota detrás de la cual se escondía un miembro de su equipo. Tuvo tiempo suficiente para parpadear antes de que una bala perforadora de armaduras atravesara el aire e hiciera colapsar la pared. El grito detrás de ella y el sonido de polígonos rompiéndose indicaban que el jugador había terminado incluso antes de que la pared lo aplastara. Behemoth se dio la vuelta y, gritando como un loco, desató todo el poder de su arma mortal en la dirección de donde había venido el disparo, apuntando a todos los puntos altos que podía ver en los edificios en ruinas a casi 1 kilómetro de distancia. El sonido de otro disparo pasando sobre él fue una indicación de que había fallado. La posterior explosión de llamas ardientes provenientes de la bala incendiaria y los gritos de sorpresa de varios jugadores indicaron que estaba fracasando completamente en su trabajo de guardaespaldas. Aún así, él había visto de dónde provenía ese disparo. Los demás también y, olvidando por un momento cualquier rencor que pudieran tener hacia uno u otro equipo, todos ellos desataron una lluvia de balas o disparos láser en dirección al edificio en ruinas. Casi 10 segundos de fuego continuo después, todos se detuvieron, jadeando con fuerza y mirando hacia la estructura acribillada a balazos con una mirada de aliviada esperanza. Entonces, el rugido de un motor llenó sus oídos y sus ojos se abrieron como platos. Todos los jugadores se apresuraron a intentar cambiar sus cargadores vacíos por unos nuevos, mientras que Behemoth se quedó mirando conmocionado una nube de polvo que se dirigía hacia ellos y que se hacía cada vez más grande. Todavía estaba tratando de apuntar correctamente al objetivo que se movía rápidamente cuando este pasó a toda velocidad por una irregularidad en el camino y voló sobre ellos.
La motocicleta de estilo postapocalíptico parecía pasar a cámara lenta sobre los grupos conmocionados, mientras el usuario de la minigun miraba con absoluta incredulidad, incapaz de apuntar su arma contra ella mientras pasaba sobre él. Montada en ella, estaba ella. Su bufanda blanca ondeaba locamente detrás de ella, sus ropas ajustadas abrazaban su figura de una manera casi indecente, dándole una movilidad absoluta, su cabello azul pálido se balanceaba con el viento, incluso unas gafas azules futuristas, no muy diferentes a las de Behemoth pero mucho más geniales que las suyas, le daban la apariencia de un ciberguerrero enmascarado de una película de ciencia ficción, y también el enorme rifle de francotirador antimaterial que llevaba con una mano y apuntaba hacia abajo. ¡Oh, mierda! El sonido explosivo resonó en los oídos de todos cuando el rifle se disparó, aparentemente sin siquiera apuntar, y voló en pedazos a uno de los jugadores sorprendidos. Los demás estaban empezando a reaccionar cuando la chica giró el rifle hacia un lado, el sonido del casquillo dentro del cañón cayendo hacia un lado con la acción parecía una sentencia de muerte, y disparó de nuevo, volando en pedazos a una tercera persona. Cuando el hombre que portaba la minigun terminó de darse la vuelta y levantó su arma, ya no quedaban más jugadores que él y la moto ya estaba tocando el suelo de nuevo, comenzando a alejarse a toda velocidad. Todo esto había sucedido en menos de 3 segundos. El hombre también sabía que el cargador del arma de la chica estaba vacío. Con un rugido de rabia, miedo y odio, Behemoth desató su ametralladora directamente contra el vehículo que giraba, su mirada oculta se encontró con la visera de la chica por un instante, antes de que ella saltara de su motocicleta mientras la enviaba a toda velocidad hacia adelante contra su lluvia de balas. El jugador guardaespaldas tuvo tiempo suficiente para parpadear en una mezcla de shock y confusión antes de que el vehículo a toda velocidad explotara, desatando fuego y una enorme nube de humo negro entre él y su objetivo. El humo virtual en realidad simulaba el olor acre y lo hacía toser por el realismo de todo. Como un ángel de la muerte, la chica de cabello azul salió disparada desde el centro de la nube negra, con el rifle colgando de su espalda, cayendo directamente hacia él. Totalmente sorprendido, Behemoth dudó por un instante antes de levantar frenéticamente su minigun contra la chica aparentemente desarmada. Sheu. Y pagó caro por ello cuando el cañón de su querida y absurdamente cara arma fue cortado en pedazos como si fuera mantequilla, junto con su cuerpo, por el borde repentinamente centelleante del plasma púrpura. Tuvo tiempo suficiente para ver a la chica aterrizar y darle una mirada fría y sin emociones desde detrás de su visera. Luego explotó en polígonos. Mientras inspeccionaba el área en silencio, la chica confirmó que, efectivamente, no quedaban enemigos antes de apagar su sable de luz, o Photon Sword Kagemitsu G4, como se llamaba oficialmente en ese mundo, y colgar el mango en forma de tubo de sus caderas. Y otro día. Otra victoria, susurró la conocida como Sinon al aire vacío, levantando sus gafas hasta la frente y dejando que sus ojos índigo miraran hacia adelante. Y todavía no soy lo suficientemente fuerte. Se dio la vuelta y comenzó a caminar. Después de todo, sería un largo camino de regreso a Broken City sin su bicicleta. El sol estaba empezando a ponerse en halo, pero para los monstruos que lo habitaban, eso realmente no significaba mucho excepto algunos cambios en sus comportamientos o tasa de aparición. Para la gigantesca planta carnívora que se movía con sus tentáculos, solo significaba que el resplandor del sol de alguna manera la cegaba, a pesar de no tener ojos, y la dejaba incapaz de evadir los varios shurikens ardientes que volaban por el aire hacia ella. El daño extra elemental combinado con su ya bajo HP lo hizo morir y explotar en polígonos de una manera muy brutal. Y otro más abajo, afirmó Lisbeth mientras bajaba su masa y miraba a Cílica, que tenía un aspecto atormentado. Hombre, cualquiera diría que tienes un rencor especial contra ese tipo de gente o algo así. Tentáculos, susurró simplemente la Kite Sid mientras Pina suspiraba y le daba una palmadita en la cabeza con un ala. Porque esas cosas siempre atacan con los tentáculos y... Creo que está un poco fuera de sí, comentó Sachi mientras sudaba una gota y miraba hacia atrás mientras bajaba su lanza. ¿Todo bien, Filia-chan?
Perfectamente, anunció la Spriggan Ronin mientras envainaba su katana nuevamente, dispersando polígonos que mostraban lo que había sucedido con las pequeñas turbas de plantas que habían tratado de flanquearlos mientras se ocupaban de la más grande. Dime, ¿crees que deberíamos preocuparnos por eso? En respuesta a sus palabras, las 4 chicas miraron alrededor del campo abierto donde estaban actualmente moliendo mobs. No muy lejos de ellas, Estrella estaba en modo Darkness Blade completo mientras Keita y los otros chicos se aseguraban de que no tuviera ninguna interferencia mientras terminaba con otro de los mobs de plantas que eran los objetivos de su misión actual. Sin embargo, eso no era de lo que estaba hablando Filia, sino de lo que se podía ver un poco más lejos. A un lado, en una elevación de tierra y roca a la que solo se podía acceder volando, una Asuna silenciosa desató sin piedad dobles espadas contra 3 de las turbas de plantas carnívoras al mismo tiempo. La ondina ni siquiera parpadeó mientras los masacraba, con una cara ausente mientras los cortaba. En el lado opuesto, sobre la línea de árboles que marcaba el inicio de otro trozo de bosque, Leafa volaba, con una expresión similar en su rostro mientras periódicamente disparaba hacia abajo con su katana levantada, solo para ascender rápidamente después de supuestamente asestar un golpe sólido en uno de sus objetivos escondidos en los árboles, como un águila que lentamente derriba a una presa. Han estado así desde que iniciamos sesión, murmuró Lisbeth mientras miraba con el ceño fruncido a las 2 chicas, apretando aún más la mano de Dios alrededor de su masa. Y ni siquiera se han dicho una palabra, sin mencionar que realmente no parecían prestar atención cuando alguno de nosotros les hablábamos, añadió Cílica preocupada mientras miraba hacia un lado. ¿Qué crees que pasó? No lo sé, pero estoy dispuesta a apostar que sí, señaló Filia mientras todos se giraban para mirar al único miembro presente de su gremio que no estaba ayudando en absoluto con la búsqueda. Argo estaba sentada en una roca con cara seria, pensando mucho en algo. Sobre los hombros de la Kite Seed, un cuervo negro del tamaño de un águila graznaba preocupado, pero ella aparentemente no parecía darse cuenta. Si Argo ignora a Garasu, entonces algo debe andar muy mal, y comentó Sachi mientras miraba preocupada al cuervo de la sombra negra que su amigo recolector de información había domesticado meses atrás. Tal vez ella no esté al mismo nivel que tú y Pina, Cílica, pero aún respeta mucho al pequeño y por supuesto que no. El camino ninja mío y de Pina está tan desarrollado y es tan cercano que ya estamos a punto de descubrir el secreto que nos permitirá combinar nuestros poderes en un solo ser, declaró rotundamente la pequeña Kite Seed, ignorando la mirada inexpresiva de sus amigas mientras miraba preocupada a la corredora de información. Aún así creo que sería mejor que vayamos a preguntarle qué está pasando. Bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? Preguntó retóricamente Filia antes de marchar hacia su amiga, seguida rápidamente por las otras hadas asustadas. Del otro lado del campo, mientras Keita y el resto aplaudían por su victoria sobre la planta carnívora, Estrella dejó que su sonrisa habitual se desvaneciera por un momento antes de mirar con preocupación a Leafa y Asuna. Desde su hombro, Yui le dio una palmadita en la mejilla antes de que el gnomo y el pixie intercambiaran una mirada silenciosa. Esto tenía que pasar en algún momento. Ahora era el momento de intervenir y poner en marcha su plan. Argo. Parpadeando, la Kite Seed levantó la cabeza y miró a sus amigos, que parecían preocupados. Su mascota les graznó a modo de saludo mientras Pina respondía con un sonido arrullador. ¿Estás bien? Te has visto extraña durante las últimas 2 horas, y como Leafa y Asuna están actuando aún más extrañas, pensamos... Bueno, no puedo culparte por eso, debí haber adivinado que lo notarías. Suspirando, el corredor de información se puso de pie y rascó la barbilla de Garasu mientras miraba a Lisbeth, la que había hablado, pero claramente se dirigía a todos ellos. Tengo que decirte algo. Algo importante, y no estoy seguro de cómo. El sonido repentino de algo estrellándose con una fuerza irreal en el borde del claro la detuvo en seco, sus ojos se dirigieron hacia la familiar forma en blanco y negro de un Spriggan, que acababa de salir del pequeño cráter que había creado. El resto del grupo aparentemente también lo había notado, pues Estrella y Yui ya lo estaban saludando, seguidos de cerca por Keita y los otros chicos.
Las 4 chicas que no sabían exactamente lo que estaba pasando, sin embargo, estaban muy conscientes de cómo tanto Asuna como Leafa se habían congelado donde estaban, sus ojos recorriendo silenciosamente la forma de Kirito, que parecía menos ridículo ahora que había cambiado su peinado puntiagudo a su antiguo Sao, pero sin hacer ningún movimiento para acercarse a él. También vieron cómo el Spriggan sonreía mientras saludaba a los demás y luego agitaba su mano, parecía resignado y triste a la vez, y que no estaba haciendo ninguna señal de ir ni hacia la Sylphide ni hacia la Ondina. Su clara preocupación y conmoción estaban pintadas en sus rostros cuando se giraron para mirar a Argo, quien miraba en dirección al jugador con una mirada preocupada. Entonces, ¿qué haces aquí, poderoso líder? Bromeó Tetsuo mientras miraba al Spriggan. Él y los otros chicos también habían notado que algo estaba mal, pero sabían que sería mejor no preguntarle a su amigo frente al resto. Pensé que nos encontraríamos en Aincrad más tarde. Sí, bueno, ya ha habido un pequeño cambio de planes, así que quería aprovechar el hecho de que todos ya estaban aquí para contárselo a todos, informó el chico mientras miraba a todos a su alrededor. Su mirada se veía un poco hacia abajo mientras se obligaba a mirar también hacia Leafa y Asuna por un momento. En unos días, probablemente no me verán por aquí durante un par de días, tal vez más. Y espera, ¿qué? Preguntó Estrella con total confusión, mirándolo con alarma. ¿Qué quieres decir, papá? También cuestionó una Yui claramente preocupada. Claramente consciente de cómo de repente todos lo miraban con confusión, el Spriggan respiró profundamente antes de mirar en silencio al cielo. Voy a convertir mi cuenta a otro juego. El silencio reinó en toda el área, incluso Asuna y Leafa tenían miradas de asombro en sus caras. Entonces, finalmente llegó la reacción esperada. ¿Qué? 13 de septiembre de 2025. Kawagoe, Saitama. 14:30 y caminando tranquilamente por una calle, Asada Shino miró distraídamente a su alrededor mientras regresaba a casa, pensando en cuánto había cambiado su vida en los últimos meses. Entrar en Gungale Online y convertirse en Sion, su progreso con su miedo, los cambios en la escuela. En ese momento, su mirada se desvió hacia la bolsa que llevaba en su espalda, donde su Boken descansaba silenciosamente. Todavía podía recordar las miradas confusas e incrédulas que recibió cuando, 3 días después de su último incidente con Endo y sus seguidores, entró al aula llevando la bolsa con la espada de madera en su bolso. No había sucedido nada y ella había ignorado los extraños susurros que circulaban hasta que, justo antes de irse a casa, su profesora le había preguntado si se había unido al club de Kendo o algo así. Ella amablemente le respondió que no, que solo llevaba el Boken por razones personales. El anciano asintió con una mezcla de confusión y preocupación y la dejó ir. Después de todo, no había ninguna ley en Japón que prohibiera a un estudiante que no estuviera en un club llevar consigo el arma de práctica inofensiva. Sin embargo, las miradas que vio en el rostro de Endo cuando ella y sus 2 amigas regresaron a la escuela 2 semanas después, una con una mano vendada y las otras con cosas similares sobre sus narices, hicieron que todo valiera la pena. De hecho, la niña descubrió que ya no le importaban los constantes susurros que circulaban, porque habían dejado de ser sobre la siniestra chica asesina y en su lugar habían comenzado a ser sobre por qué llevaba un Boken a todos lados. La duda y la confusión le parecieron mucho más bienvenidas que la hostilidad y el aislamiento anteriores. Aunque todavía estaba sola, ya no se sentía triste ni mal recibida en su aislamiento. Después de todo, era fuerte. Todavía no tan fuerte como ella, pero estaba segura de que pronto lo sería. Además, tenía... Parpadeando para salir de sus pensamientos profundos, Shino miró su teléfono que sonaba y respondió con una sonrisa educada, dejando de caminar mientras lo hacía. Sí, Shinkawa-kun. Ah, Asada-san, qué bueno escucharte. Comentó feliz Shinkawa Kyuji desde el otro lado de la línea. El chico que había presentado a la chica de anteojos Ako parecía alegre como siempre cuando hablaban. Solo quería desearte suerte para las preliminares más tarde. Estoy seguro de que podrás ingresar, por supuesto, pero como tal vez llegue un poco tarde para verte. Ya veo, bueno, gracias por eso de todos modos, Shinkawa-kun, respondió Shino mientras miraba al cielo en silencio.
La bala de las balas. La más fuerte de Gunga Leonley se determinó a través del torneo a gran escala, y esta vez estaba decidida a ganar. La última vez, en el segundo, estuvo muy cerca de lograrlo, quedando en tercer lugar. Si ese maldito Yamikaze no la hubiera atrapado con su velocidad demencial, ella habría podido ganar a pesar de llevar solo su confiable espada y una metralleta. Pero esta vez, sería diferente. Ahora tenía a Hécate, y cuando se combinaba con su espada de fotones, era invencible. Dejó que el recuerdo de cómo había obtenido el ultra raro PGM Ultima Ratio Hécate II, el rifle de francotirador que la había transformado de ser solo una chica loca con un sable de luz a una de las jugadoras más temidas de Go, volviera a pasar por su mente. Cualquiera que conociera los eventos habría dicho que había tenido una suerte increíble de que el bicho le hubiera permitido derribar inofensivamente la vida de esa turba absurdamente fuerte desde un lugar donde no podía contraatacar, solo para terminarla saltando y clavándole su espada en el cerebro, solo porque se quedó sin balas. Sin embargo, pero ella sabía que no era algo tan tonto como eso. Así como conocerla a ella no había sido solo suerte, conseguir a Hécate había sido lo mismo. El destino. Esta vez, cuando ganara la bala de balas, estaría lo suficientemente cerca de su heroína como para dejar atrás todos sus miedos. Estaba segura de ello. Lo único que la tenía un poco preocupada y triste últimamente, mirando hacia un lado, Shino vio un puesto de periódicos, un pequeño artículo en la portada de uno de ellos reflejaba irónicamente sus preocupaciones con solo el titular. La chica de la bicicleta se fue. ¿Dónde estás? Susurró suavemente la chica de anteojos, recordando cómo los informes sobre la misteriosa heroína habían comenzado a ser cada vez menos hasta que se detuvieron de repente, sin ninguna razón aparente. Los más escépticos decían que los que estaban detrás de la leyenda urbana se habían cansado de ella y habían decidido dejar de difundirla. Los que realmente creían en la heroína enmascarada de la bicicleta, y, en algunos casos, habían sido ayudados por ella, habían empezado a debatir las especulaciones más disparatadas. Algunos pensaban que la chica simplemente se había cansado de todo y había decidido parar. Otros, que finalmente había mordido más de lo que podía masticar y que un criminal demasiado grande para ella había terminado por acabar con ella, o algo peor. Algunas de las teorías más disparatadas decían incluso que la chica de la bicicleta se había alejado en bicicleta hacia algún otro lugar donde más la necesitaban. Sin embargo, Shino sabía que la mayor parte de eso era una locura y una tontería. Como una de las pocas personas que realmente había conocido a la heroína enmascarada, la chica de anteojos sabía que era tan humana como cualquier otra persona, pero, especial. Especial en el sentido de que tenía una fuerza interior que podía eclipsar cualquier cosa que hubiera imaginado, y sus acciones eran tan puras como su determinación era inquebrantable. Shino se negaba a creer que la habían vencido, y sabía que la chica de la bicicleta no se había cansado de su trabajo. Las palabras que le había dicho ese día, que la gente como ellos me recuerda por qué hago esto, habían sido algo que se había grabado a fuego en su mente tanto como la revelación de cómo una simple espada podía vencer a cualquier arma poderosa, al igual que como una adolescente podía andar en bicicleta con casco y máscara de salud y realmente convertirse en una heroína. Pero eso todavía dejaba una sola pregunta que había estado carcomiendo los rincones de su mente durante los últimos meses, incluso mientras se esforzaba por volverse más fuerte tanto en Go como en el mundo real. ¿Qué había pasado con la chica de la bicicleta que la hizo dejar de andar en bicicleta para salvar a otros y traer justicia? Con un suspiro, Shino se obligó a olvidarse de ello y a reanudar su camino de regreso a casa. Necesitaba prepararse para entrar en las preliminares del bot, después de todo. Además, por mucho que lo deseara, no era como si fuera a encontrarse de frente con la respuesta a su pregunta o algo así. Lo único que realmente le preocupaba sobre la próxima Bullet of Bullets era si no iba a encontrar un verdadero desafío. Después de todo, desde que consiguió a Hécate, era como si ningún enemigo pudiera representar una amenaza para ella, siempre cayendo bajo sus balas o su espada, sin importar cuántas o cuán fuertes fueran. Con suerte, habría alguien que realmente fuera fuerte y que ella pudiera tomar como un oponente digno esta vez.
Al bajarse de su bicicleta, Kazuto miró hacia el Hospital Central Toritsu, desde donde Kikuoka le había dicho que iniciaría sesión, y se dirigió al interior mientras soltaba un suspiro cansado y ligeramente deprimido. 4 días atrás, le había llevado un tiempo asegurarles a sus amigos que no iba a dejarlo y que su cambio de juego era algo temporal, debido a un trabajo de investigación que le habían pedido que hiciera. Técnicamente era la verdad, aunque no toda, pero por mucho que el jugador odiara no contarles todo a sus amigos, sabía que Kikuoka tenía razón, por una vez, sobre el hecho de que sería mejor mantener el asunto de la pistola mortal en secreto. Además, había visto que todos parecían preocupados incluso sin saberlo, y tenía una idea lo suficientemente buena del porqué como para saber que no necesitaba preocuparlos aún más. Aún se preguntaba cómo exactamente había descubierto Sugu lo que le había dicho Asuna ese día en el Palacio Imperial, tal vez la propia chica había llamado para contárselo. Pero el punto era que, cuando regresó a casa, su hermana adoptiva ya sabía la verdad. La forma en que ella lo había evitado activamente, luego la forma silenciosa en que había actuado en Halo, muy similar a la de Asuna, antes de que él anunciara su trabajo le decían eso, sin mencionar cómo ella no había respondido cuando él había tocado la puerta de su habitación para tratar de hablar con ella. Sin embargo, ella todavía parecía muy preocupada los últimos 4 días, mirándolo y aparentemente a punto de decir algo antes de quedarse callada mientras comían. Había notado que Asuna actuaba de manera muy similar en los descansos de la escuela. Solo esperaba que ninguno de ellos pensara que la situación actual era culpa suya, que era solo suya, primero enamorarse de las dos y luego dejar que ambas lo besaran y no responder de inmediato. Kazuto solo deseaba que todo pudiera volver a algún tipo de normalidad pronto. Incluso si nunca pudiera estar con las chicas de esa manera, aún las tenía en un lugar especial en su corazón. Dejando a un lado los sentimientos románticos, seguían siendo su hermana menor y su mejor amiga. Si las cosas pudieran volver a ser así, él sería lo suficientemente feliz. Además, estaba claro que todos los demás en el gremio se estaban viendo afectados por su situación actual, y él no quería traer problemas a su segunda familia de ninguna manera, no cuando había jurado protegerlas de cualquier cosa. Aquí, la enfermera que lo había ayudado en su terapia de rehabilitación después de Sao, lo sacó de sus pensamientos profundos y parecía realmente preocupada porque él solo había estado asintiendo distraídamente ante sus preguntas y no había reaccionado a cualquier burla que ella había tratado de usar para avergonzarlo. El jugador le aseguró que estaba bien varias veces antes de seguir sus instrucciones, ponerse los diversos dispositivos de monitoreo de vida que ella le señaló, lo que hizo que el niño se preguntara si Kikuoka realmente esperaba que sufriera algún tipo de daño o muriera durante esto, y ponerse el Amuspere ya preparado. Buena suerte, Kirigaya-kun le sonrió aquí mientras terminaba de calibrar las máquinas médicas. Cuídate, ¿de acuerdo? Sí, no te preocupes, Aki-san. No planeo meterme en nada demasiado peligroso, probablemente se lamentó Kazuto, intentando activamente no pensar en lo mucho que su vida parecía una especie de complot shonen antes de armarse de valor y mirar fijamente al techo. Al menos con un poco de suerte de tener lo que sea que este Deadgun estaba tratando de hacerlo ayudaría a olvidar su situación actual jodida con Asuna y Sugu. Está bien, todo listo. Listo cuando tú lo estés, Kirigaya-kun. Enlace inicial. Con una ola familiar de colores del arco iris invadiendo su visión, la mente de Kirigaya Kazuto abandonó su cuerpo. Kirito abrió los ojos una vez que terminó de materializarse, la vista contaminada y metálica de SPC Glocken City, que en un momento había sido una nave espacial masiva en la que los humanos regresaron a la Tierra después de cualquier desastre que la dejara como estaba ahora terminó, en la historia del juego, saludó sus ojos. Bueno, no me gustan mucho los juegos postapocalípticos, pero supongo que este lugar es bastante genial, murmuró el jugador mientras miraba a su alrededor y luego se miró las manos, que estaban cubiertas por unos guantes blancos familiares. Sí, mi amado mono y Kappa están conmigo. Además, no parezco ser más alto ni nada, así que ahí van mis esperanzas de que el cambio de juego me dé un aspecto genial o épico. Suspirando mientras caminaba hacia un edificio cercano con paneles más o menos reflectantes en el lateral, el chico de cabello negro intentó animarse.
Bueno, al menos mi suerte en realidad no ha empeorado y no me ha dado un aspecto aún más ridículo. ¿Qué coño? El grito, que llamó la atención de varios jugadores alrededor, estaba totalmente justificado, desde el punto de vista del incrédulo chico, debido a la figura que lo miraba con una mezcla de sorpresa y horror desde el panel de cristal. Su rostro era exactamente el mismo, como siempre, y de hecho llevaba su familiar traje de Saitama, pero y bueno, Kirito siempre había sabido que no lucía exactamente varonil. De hecho, estaba seguro de que la mayor parte del respeto que había obtenido por ser un superhéroe en Sao no duraría mucho si alguien alguna vez supiera que él y Sugu solían ser confundidos como hermanas cuando eran pequeños, y no es que pensara en ello, esperaba fervientemente que su hermana guardara el secreto incluso ahora que probablemente lo odiaba. Pero eso había sido antes de que su piel se volviera más pálida, sus pestañas más largas, su cabello negro ahora le caía por la espalda más allá de los hombros y sus ojos se volvieron de un negro tan brillante que parecían ligeramente morados. Por primera vez, el mono de aspecto estúpido tuvo el efecto totalmente positivo de ser lo único que impedía que alguien lo confundiera con una chica. Después de todo, ninguna chica con suficiente respeto por sí misma usaría eso. No sé cómo, ni por qué, pero de alguna manera esto es culpa de Kayaba, murmuró sombríamente el jugador con una ceja fruncida. Tiene que serlo. No puedo tener tanta mala suerte tantas veces seguidas. Con la cabeza gacha, el resignado chico se dio la vuelta para mirar los altos y oscuros edificios que rodeaban el área, consciente de repente de una cosa. No tener ni la más mínima idea de a dónde se supone que debo ir. La mayor debilidad de Saitama. Honestamente, si el chico hubiera sido el mismo de siempre, se habría molestado en hacer toda la investigación que pudiera sobre el juego en los 4 días que había tenido desde que Kikuoka le pidió que hiciera esto, pero con su estado de ánimo desde su confesión sobre sus estúpidos sentimientos, no había estado exactamente de muy buen humor, por lo que solo había investigado lo suficiente para conocer la historia básica del mundo de las armas y un poco sobre las diferentes armas que la gente usaba allí. Sacudiendo la cabeza ignorando deliberadamente al tipo que intentaba preguntarle si le vendería su avatar tipo M9 milésimo por un precio considerable, lo cual era un gran problema, ya que Go era el único Bemorg cuya moneda podía intercambiarse por dinero real en el mundo real, y viceversa, aunque la mayoría de los jugadores apenas podían pagar su tarifa mensual para seguir jugando, Kirito decidió salir del área en una ráfaga de super velocidad, dejando a muchas personas confundidas y mirando a su alrededor, preguntándose dónde se había ido el chico de aspecto femenino y vestido tontamente. 20 minutos después, una mancha blanca y negra se detuvo en medio de un callejón de la ciudad laberíntica, comprendiendo finalmente de primera mano lo frustrante que había sido para Saitama no poder llegar a donde estaba el rey del mar de una sola vez. Estoy perdido, declaró simplemente el jugador antes de suspirar y mirar hacia afuera del callejón, comenzando a caminar a un ritmo normal e ignorando las miradas confusas o extrañas que la mayoría de los jugadores con los que se cruzaba le enviaban. Supongo que tendré que preguntar por direcciones. En realidad, no era una cuestión de orgullo. De hecho, Kirito habría hecho exactamente eso al principio si no fuera porque estaba bastante seguro de que la mayoría de las personas se burlarían de él o se reirían de él, y aunque normalmente no le importaba lo que pensaran los imbéciles, no estaba, como decía repetidamente, de muy buen humor y no quería correr el riesgo de atraer la atención de algún GM golpeando a un jugador en mitad de la ciudad. Lamentando el hecho de que esta era la misma razón que le impedía saltar sobre un edificio y buscar cualquier lugar que pareciera importante, el chico de cabello negro se detuvo y miró a su alrededor a tiempo para ver una figura de cabello azul pálido doblando una esquina frente a él. Espera. Gritó el jugador mientras la seguía, sin darse cuenta de que todos los demás jugadores de la zona habían corrido con miradas aterrorizadas en el momento en que vieron a la chica, que se detuvo y se dio la vuelta con confusión en sus ojos índigo, que se convirtieron en incredulidad en el momento en que vio al chico y extrañamente vestido llamándola. Disculpa, pero, ¿podrías ayudarme? Soy nuevo en este juego y estoy un poco perdido. Sí, pude notar eso, Kirito.
Y si lo dudas, entonces sí, soy un chico, dijo el chico con cara seria antes de soltar un suspiro deprimido, haciendo que la sorprendida chica parpadeara. Lo siento, no he tenido la mejor semana y ahora he cambiado mi cuenta y he acabado luciendo así, podría decirse que hoy estoy un poco nervioso. Ya veo. Inclinando la cabeza, la chica pareció considerar por un momento la ridícula apariencia del jugador, y Kirito pensó por un momento que parecía como si ella no estuviera realmente acostumbrada a hablar abiertamente con otras personas. Supongo que te ayudaré, si no te toma mucho tiempo. Necesito hacer algo importante en un momento. Oh, gracias, de verdad. Lo último que necesitaba era arruinar esto también, murmuró el chico de cabello negro con una sonrisa de agradecimiento, la primera sincera en 4 días, antes de ofrecerle la mano a la chica de cabello azul, sorprendiéndola aún más. Encantado de conocerte, Umi Sinon. Lo mismo digo, supongo, y Kirito terminó el francotirador mientras aceptaba el apretón de manos. En el momento en que sus manos se tocaron, ambos adolescentes sintieron por un momento como si una corriente eléctrica corriera por sus brazos. En otro lugar, una figura oscura miraba con una sonrisa siniestra hacia la pantalla de una computadora, donde se mostraban varias imágenes, incluida la de Sinon, antes de darse la vuelta hacia un amuspere cercano. Por un instante, una máscara plateada con ojos heterocromáticos pareció destellar en su pantalla antes de desaparecer sin dejar rastro. En su trono por encima de todo, el destino se inclinó hacia adelante, con su barbilla metafórica sobre sus manos cruzadas. Se acercaba el momento en que la luz y la oscuridad se enfrentarían. Final del capítulo.